Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. Ok, el día de hoy volví después de demasiado tiempo. Y cuando estaba todo en privado, estaba interactuando con personajes ficticios para mejorar mi estabilidad mental. Pero el día de hoy les tengo un nuevo episodio sobre este tema. Así que bienvenidos sean todos a las 5 selecciones de fútbol que fueron campeones sorprendentes, parte 6. Ahora sin más preámbulo, empecemos. Comenzamos con la selección de fútbol de México en el torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos del 2012 jugados en Londres, Inglaterra. Y después me dirán que no participó Inglaterra sino Gran Bretaña. Es que dije que Londres queda en Inglaterra y ya. Espero que se aclare todo. Pero ya lo sé. Siguiendo con el tema, la selección azteca en el certamen sub-23 se ubicó en el grupo B con Corea, Gabón y Suiza. Y empezaron con un empate sin goles ante los de Asia Oriental. Luego vencieron 2-0 a Gabón y terminó venciendo a Suiza por la mínima 1-0, pasando líder del grupo con 7 puntos. En cuartos se enfrentó a Senegal ganando por 4-2. Después venció a Japón por 3-1 en semifinales y en la gran final en el histórico estadio de Wembley se enfrentó a Brasil ganando por 2-1, obteniendo uno de sus más grandes logros en su historia futbolística. Siguiendo con la cuenta regresiva, tenemos a la selección de fútbol de Uzbekistán en el torneo de fútbol masculino de los Juegos Asiáticos de 1994 en Hiroshima, Japón. Y se preguntarán, ¿qué son los Juegos Asiáticos? Pues son las Olimpiadas solamente para Asia, ¿entienden? Pero siguiendo, Uzbekistán, la selección del ex país de la extinta Unión Soviética, se midió en el grupo B con Malasia, Arabia Saudita, Hong Kong y Tailandia. Empezó bien tras golear 4-1 a Arabia Saudita y también a Malasia por 5-0. Después venció a Hong Kong por la mínima 1-0 y terminó derrotando a Tailandia en un partidazo por 5-4, pasando líder del grupo con 12 puntos, puntaje perfecto. En cuarto se midió a Turkmenistán goleando por 3-0. Después venció a Corea por la mínima 1-0 y en la gran final se enfrentó a China ganando 4-2, consagrándose campeones invictos del certamen asiático. Mientras estamos en presencia de quizás una posible tercera guerra mundial, tenemos a Ucrania, campeona del Mundial Sub-20 del 2019 realizado en Polonia. En la selección del este europeo fue emparejado en el grupo D con Nigeria, Estados Unidos y Qatar. Empezó bien tras derrotar a los gringos por 2-1. Después vencieron por la mínima a Qatar 1-0 y terminó empatando 1-1 sobre Nigeria, avanzando líderes con 7 puntos. En octavos goleó 4-1 a Panamá, en cuartos eliminó a Colombia por la mínima 1-0, en semifinales venció a Italia por el mismo marcador y en la gran final derrotó a Corea 3-1, obteniendo su primer título FIFA de toda su historia. Antes de terminar, estamos en Polonia, que se coronó campeón en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 en Alemania. Claro, Juegos Olímpicos que fueron manchados por la tragedia de Septiembre Negro, donde criminales palestinos asesinaban a los atletas israelíes. Pero sin meternos en ese tema que es para otro día, las Águilas Blancas se midieron en el grupo D junto a Colombia, Ghana y Alemania Democrática. Y empezó excelente tras derrotar a Colombia por goleada 5-1. Después también goleó a Ghana por 4-0 y terminó derrotando 2-1 a la República Democrática Alemana, avanzando líder invicto con 6 puntos. Y se emparejaron en el grupo D de la etapa semifinal con Dinamarca, Marruecos y la extinta Unión Soviética. Empezó con un empate 1-1 sobre Dinamarca, luego derrotó 2-1 a la URSS y terminó goleando a Marruecos por 5-0, avanzando con 5 puntos. Y en la gran final se midió ante Hungría y ganó por 2-1, coronándose campeón en el certamen olímpico por primera y única vez en su historia. Y ya para finalizar tenemos a la selección de fútbol de Inglaterra, que fue campeona del Mundial de 1966 jugado en tierras inglesas. Y los creadores del fútbol, como se hacen llamar, recibieron en el grupo A México, Uruguay y Francia. En el partido inaugural se midieron a Uruguay y empataron sin goles. Después derrotaron 2-0 a México y terminó por vencer a Francia por el mismo marcador, avanzando líderes con 5 puntos. En cuartos de final se midieron ante Argentina, ganando por la mínima 1-0. En aquel duelo, el futbolista argentino Antonio Ratín fue expulsado del encuentro por insultos en el terreno de juego. Mientras se fue, agarró la bandera inglesa y la retorció, causando la furia de la hinchada inglesa.
Con razón se tienen resentimientos de estos países, y eso que no solo en lo futbolístico. Pero continuando, en semifinales se midió ante la sorpresa al campeonato, la Portugal de Eusebio, y terminó el encuentro a su favor 2-1. Y en la gran final se midió ante Alemania, donde ganaron 4-2. Aquella final fue recordada por el famoso gol fantasma, el cual el árbitro asistente de ese entonces, Tofik Bakramov, afirmó que la pelota sí entró. Y a pesar de todo lo ocurrido, la selección de fútbol de Inglaterra se coronó campeón del mundo por primera y hasta ahora única vez en su historia. Y listo, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Ya saben, like, comentario y suscripción. Y síganme en Instagram por si quieren saber más de mí. Nos vemos hasta la próxima.